Irene nos dijo que nació en 1922 22. y es en Varsovia mismo. Varsovia. And do you, what can you tell us about your family? Who was part of your family? Did you have siblings, brothers or sisters? My mother, they all fell in the Holocaust. I was left alone of the family. The others all went to the Holocaust. How old were you then? How old were you then? When you said I was left alone, how old were you? 16. 16 years old. When did you come to Uruguay? I had an uncle. So Here? As I was left alone, I wanted someone from the family. I knew that I had an uncle, and I applied. There was a special committee who found families, and they found him. Was he an uncle on your mom's side or on your father's side? Who? Your uncle here in Uruguay. My uncle was my father's side. I think it was your mama's side. ¿Cómo? ¿No era de parte de tu mamá? No, era de papá. Sí, I get mixed up. All right. It happens. So when you arrived here in Uruguay, you were 16, 17 years old? Yes, I went to my uncle, but I was sorry because my uncle was very poor. But luckily, without, because I knew English, I got immediately a job. What did you do for a job when you came I here? was a secretary. I studied, I finished Pittman and... Mama, tell her where did you go before you came to Uruguay? What? Where did you go before you came to Uruguay? You didn't come directly from Poland to Uruguay. You went somewhere else? Poland? No. No. Where did you go? I don't remember. Primero fue a Rusia. I didn't go to Russia. I was taken to Russia. I was deported. She was taken to Taken. Russia. They say, Siberia. You say, as I say, I made. No, I didn't go to Russia. I was taken to Russia. How long were you there? In Russia, about 4 years, minus. I ate very bad food, and I got a spoiled stomach. And how long did you say you lived in Russia? How long? How much? Months? In Russia, in Siberia, you mean? 4 years or so. 4 years. Were there any people you knew from Poland before? Did you see or did you meet anybody from Poland when you were there? Yes, we were a whole group. I wasn't the only one. And then you went to India. Tell her how you get. No, I went to India. I got mixed up. That's okay. You went to India before coming to Uruguay too? Yeah, naturally. How was the trip from? How did it happen that you went from Russia to India? How did it happen? Yeah. Wait a minute. So, you don't say. I don't remember. She went to Kazakhstan. To Pakistan and in Kazakhstan. Pakistan. And you did that alone? That trip to India? No, we were a group.
And why India? I don't know. Because she was an orphan. Uh-huh. And So the orphans were taken You're right. from Siberia to India. Ah, After Siberia, were orphans, was there an attempt to take them back to I Poland went- or to to India. to I went relocate? Yes. well, I was also in Afghanistan. I was very. I stood where he was not an Indian. I remember. He was cutting meat. uh-huh. And, I was looking at That was the work that you had to do? No. No, No. I was just happened to pass, Ah, and he threw a piece of fish Uh-huh. to me, and I went away to the river against a tree. I ate it through, and then Raw, afterwards I in Russia? We are talking about Russia? no, I'm talking about Afghanistan. Ah. I don't know. It's a bit mixed up, Complicated, yeah. and I cried because I felt so humiliated. And of course, I have a spoiled stomach. How long? So you said you were in Russia for 40 years, more or less. Before, For 40 years in Russia, Yes. and then how long were you in that trip around India and Kazakhstan and all these other places? it wasn't a trip. Well, yeah, the time you went through all those I was countries. taken everywhere. Yes. It's all mixed up. I'm not. 6 años. Uh-huh. So when you arrived here, you came from India, No, right from England. from England. I stayed with Spanish Jew. Huh. What are they called? They have a special name. For Sephardic? Es Sefaradi. ¿Qué? Sefaradi. De Sfarad. No sé. Sefaradí. Sí. No. ¿No? No. Es. Tiene otro nombre, no me acuerdo. Ok. ahora. ¿Y ellos pudieron localizar a su tío que vivía en Uruguay? No, localizaron mi tío en una agencia especial que se Ajá, ocupaba de este tiempo todavía en buscar parientes. familiares, etcétera. ¿Y usted recordaba a ese tío? Había No, yo no lo conocí. no lo conocía. No. ¿Y en ese momento, qué sabía usted de Uruguay? ¿Qué pensaba de Uruguay, de lo que sería Uruguay? No sabía nada. Nada. Vino sin tener ninguna expectativa. ¿Se acuerda cuando llegó? Ah, ¿Se acuerda cuando llegó a Uruguay? ¿Cuáles fueron sus primeras impresiones? The sí. first impressions? Y que las autoridades eran burocráticas y tal, malas, que no me dejaron descender del barco porque yo tenía que entrar, viajar vía Inglaterra. Ajá. Y yo no conseguí el lugar, porque Inglaterra en ese entonces movía todas sus tropas de un lado al otro Ajá. después de la guerra. Entonces me dijo el embajador argentino que él me da visa a Buenos Aires. Y yo desciendo en Buenos Aires y después pasé a Uruguay. Pero no fue así porque los uruguayos no me dejaron descender. Porque no podía, humanamente no podía conseguir pasaje. Ajá.
pero al final un hombre completamente desconocido Sí. dio $600 como garantía para que pueda acceder. Y después, cuando yo empecé a trabajar, tenía buen sueldo, fue a devolvérselo. No me quiso aceptar. Dijo que él no era casado, no tenía hijos, no tenía nadie, que le da placer darme los $600. ¿De dónde era él? ¿Quién? El señor que le ayudó. Inglés. Inglés. Y lo que no entendí mucho es por qué no la dejaban bajar. Porque en yo Montevideo. tenía que embarcarme Sí. en un vapor uruguayo. Y Y usted venía en una embarcación inglesa. ¿O no? sí. Inglesa era, o ¿Solo dejaban bajarse si venían en una embarcación uruguaya? sí. Ah. ¿Cuántos años tenía usted cuando llegó a Uruguay, más o menos? Hay que hacer cálculos. Más o Era joven. Era muy joven. No, pero no. 20 y algo. No, 20 y algo, sí. No llegaba a los 30. A los 30. Acá conocí mi marido y todo eso. No hablaba español cuando ¿Quién? vino usted. Seguro. ¿Y cómo fue ese proceso de venir a un país en el que no hablaba la lengua al principio? Hablaba inglés. Hablaba inglés. ¿Había mucha gente que hablaba inglés? Aquí Sí, en ese No. momento. no hice errores muy feos. Le dije, yo hice un error que no hay como cometer, que yo sí cometí. No conviene, no se debe traducir de un idioma al otro literalmente. Literalmente, sí. Yo hice tantas macanas que no sabía dónde esconderme. Pero enseguida aprendió y además hablaba, usted dijo que hablaba, en Sí. ese momento hablaba inglés, hablaba polaco Sí, polaco es mi lengua. y hablaba alemán. Alemán sí hablaba, Así que español fue su cuarta, el castellano fue su cuarta lengua. sí. ¿Cuánto tiempo le llevó a aprender para sentirse como cómoda en el país? En España, No, aquí. no mucho. No mucho. No. Y para trabajar no fue tampoco, o sea, pudo empezar a trabajar y después fue aprendiendo el español. Sí. Me aceptaron sin certificados, sin nada. Solamente el hecho que era europea. Ellos decían que los empleados uruguayos eran haraganes y no muy buenos. Déjeme que le diga, Rona, so she worked for British Airways, that was her first job. Como secretaria, ¿no? De español, inglés, de alemán, inglés. Because she spoke all those languages. Because apparently the Uruguayan employees Me were arden kind of los ojos, lazy. Google. ¿Qué pasa? ¿Y usted vivió con su tío? ¿Cómo? ¿Vivió con su tío cuando llegó a Uruguay? No, ¿No? yo enseguida fui a British Overseas Airways Corporation y me agarraron enseguida sin tener vacancias, Y porque soy europea. ¿Y para vivir? ¿Dónde vivía? ¿Con quién vivía en Uruguay? No, yo alquilaba una pieza con una señora que alquilaba piezas. ¿Y había otras personas que acababan de llegar de Europa después de la guerra en ese lugar o no? No, en este lugar no. Yo sé que llegaron, Pero no son allí. de cerca. ¿Se sintió bienvenida en Uruguay No, lo lamenté. o fue difícil? Lamenté por la pobreza de mi tío. Agregarle otra boca, no. Enseguida fui a buscar empleos. Fue a la embajada, no embajada. El ¿Qué es después de la embajada? consulado.
¿El consulado? No era Tampoco. consulado. Bueno, pues, y me aconsejó ir a buscar empleo a Boac, y ahí enseguida me tomaron. Cuando usted llegó a Uruguay, ¿su tío sabía que usted venía? Lógico, ¿Le habían avisado? Estábamos escribiendo. o sea. Ah, ujú. Yo lo escribí, cuando supe sus direcciones, lo escribí. Y él hablaba polaco. Claro. ¿En qué año vino usted? No me di cuenta de preguntar. Bueno, es lo que estábamos hablando, más o menos. ¿Y él había venido? ¿Mi tío? Sí, mucho antes. Antes de la guerra. Antes de la guerra. ¿Por qué había venido a Uruguay? ¿Cómo? ¿Por qué había venido a Uruguay? Yo No, tío, su tío. quería mejorar su vida. Era muy pobre. En Polonia pobre y acá también seguía siendo pobre. Tenía una señora que se gastaba todo plata jugando quinielas. Y eso era, pero siguió en contacto con él mientras estuvo en Uruguay. ¿Ustedes se veían, tenían contacto? ¿Con Aquí, qué? en Uruguay, cuando usted llegó, después mantuvo ¿Con qué? con su tío. Vine a casa de ella. Ah, eso no le había Vivió al entendido. Al principio. principio vivió con él. Él estaba casado con una persona, con una mujer de Uruguay, nacida en Uruguay. No. Polaca. Polaca. Llegaron juntos. Ah. ¿Tuvieron hijos aquí? Yo, Ellos, sí. su tío, aquí en el país, en Uruguay. Pero el hijo, uno hijo que yo quería mucho, murió porque comía porquerías. No sé por qué. Eso pasó, Eso es sí. todo misterio. Lo encontraron muerto. Ese era un primo, su primo, Primo, hermano. primo hermano. Era el único primo hermano por el lado de... No, tengo más. Había una comunidad polaca grande, ¿no? En Uruguay en esos tiempos, después de la guerra. ¿Usted recuerda? Sí. ¿Estaban en contacto? ¿Se reunían? ¿La comunidad judía de origen polaco se reunía Sí, bastante? ¿Usted, El grupo polaco había. ¿Usted participaba de esas Sí. reuniones? La comunidad polaca se dice, no sé, usted me dirá, que practicaba más la religión que otras comunidades judías que vinieron de No otros sé. lugares. ¿No? No sé. Yo no estuve en comunidades religiosas. Ajá. ¿Su familia practicaba la religión? Sí, ¿En pero Polonia? no tan. No estaban tan atrevidos. Ujú. Y usted tampoco. No. Después. Ujú. Pero se reunían socialmente, o sea, interactuaban con otras Sí. personas que habían venido. Cuando usted llegó, ¿usted diría, Irene, que se identificaba como refugiada? Que era como. ¿Usted se consideraba a sí misma una refugiada o no? No sé. Conseguí enseguida La ciudadanía. empleo bien pago. Ujú. Que no. ¿O se consideró uruguaya? No, No. uruguaya nunca más. Ujú. ¿Cómo se define usted? Yo, ¿Cuál es su identidad? ¿Uruguaya, judía? Uruguaya ya me dijo que no. ¿Polaca, judía? una mezcla de polaco judío. De polaca, judía. Usted ya vino, claro, joven, pero ya enseguida empezó a trabajar, ¿no? Sí. ¿Y qué aspectos de la cultura de Uruguay le fueron más difíciles de incorporar? O no sé si hubo alguno que fue difícil. ¿Cuáles fueron sus impresiones sobre la cultura y cuál fue el proceso para usted de adaptarse a vivir en el Uruguay? No tuve dificultades. No. Nosotros sabemos que usted escribió un libro, que nos hablaron de su libro aquí en el hogar y lo vamos a leer. Y quería preguntar, es la primera persona con la que hablamos que escribió un libro sobre sus experiencias. Y queríamos preguntarle
cómo surgió el interés por escribir el libro, por qué quiso escribir ese libro. No, el libro yo escribí como herencia para mis hijos sobre mi vida. No tenía ninguno de esos motivos. Y conocemos a Eva. ¿Cuántos hijos tiene? 2. 2 hijos. Eva y un varón o otra mujer, un varón. Tengo hijos. Ajá. Cuando ellos eran chicos, ¿usted les contó de su historia de llegada al país? No. Y yo a mis hijos, cuando eran chicos, no les conté nada de mi pasado. No quería estar bien suficiente que yo cargaba con eso. No darle la carga todavía a mis hijos. Pensé cuando eran grandes, no lo conté casi nada de mi pasado. ¿Y cuando escribió el libro fue la primera vez que contó su historia o ellos ya sabían algo? Algo sabían, sabían que estuve en India, así superficialmente. Porque el libro es del 2015, No me acuerdo, yo no lo leí. según, ¿no? No me acuerdo. El libro dice 2015, que hace solo 4 años, ¿no? ¿Cómo fue el proceso? Porque es un libro largo, es un libro grande. ¿Cómo fue el proceso de escribir el libro? Yo lo dicté. A una persona que iba a... Mi castellano nunca era tan bueno. Lo escribió una arqueóloga que cada situación la localizaba en el mundo y hablaba de lo que habla de lo que pasa en el mundo. Ya lo Está. sé. Y tiene que haber sido un proceso largo, ¿no? Porque es Largo que en términos de tiempo. largo El dictado. adaptarse. ¿No? Fueron también como entrevistas con la arqueóloga y luego... ¿Y usted lo leyó después? ¿El libro? No. No. ¿Para qué? No sé, porque me cuenta Eva que como la persona que trabajó con usted para el libro lo iba localizando lo que usted contaba en términos del mundo, etcétera. Muy buena pregunta. ¿No? No. Usted me dijo que su esposo Era alemán. era alemán y vino... Judío. Ajá. Y vino a Uruguay antes que Antes de la usted, guerra. antes de la guerra. Él vino de chico. Era antes de... ¿Él se identificaba como uruguayo o se identificaba como judío alemán? No, se identificaba como Judío alemán. judío alemán. Yo personalmente no sabía que había tantas nacionalidades representadas en la comunidad judía en Uruguay. La verdad, estuvimos hablando con 2 señoras de Rumania. Yo no sabía que había venido un grupo de Rumania. Cuando usted llegó a esa edad joven, ¿sabían de la existencia de todas estas diferentes comunidades judías en el Uruguay? No sabía mucho, no era no pensaba en esas cosas. ¿No había tiempo? No, ustedes estaba trabajando, ¿no? También, todo el día. Dije a un muchacho que el muchacho, mi primo hermano, no sé, él me dijo algo y yo decía, no, dije, ves, quería, no me molestes, le hubiera dicho en inglés, don't embarrass me. Dije, no me embarazas. Yeah, because to be embarrassed in Spanish is more like to be pregnant. So she wanted to say, don't embarrass me. She said, don't get me pregnant. Es así, esa cosa. Entonces, no era nada para reírse, yo no sabía dónde sí. esconderme. Claro, sí. Usted decía que escribió el libro porque quería dejar, ¿no?, ese legado mis para hijos, sus un hijos. legado, sí. Y cuando a su esposo alguna vez le contó, ¿usted habló con su esposo de su experiencia en Rusia? Al principio no. No. No quería. Y yo no le dije
Yo era conocida como polaca. No le dije que hablaba alemán. Ah, Conocimos una pareja. Ella era rusa, pero se escapó de Rusia todavía antes de la guerra y vivía en Inglaterra. Hablaba alemán perfecto. Era alemán, ella. Y él dijo a su amigo que salíamos juntos. Él, mi marido, todavía no casado, yo, mi compañera de ellos, hablábamos inglés. Ella, la muchacha, hablaba perfecto inglés, perfecto, sí. Y no era inglesa. Él dijo a su compañero en inglés, dijo, esta me gusta, con ella me voy a casar. Ajá, dice yo. Sí, usted va a entendió, costar. claro. Lo hice. Él creía que hablaba en secreto sin saber que usted había entendido todo. Ah. ¿Pudo utilizar todas esas lenguas que hablaba en su trabajo a lo largo de su vida aquí en Uruguay? Si pude, ¿qué? Utilizar, ¿no? Todas esas lenguas que usted habla. Sí. Bueno, yo trabajaba en BOAC, traducía las obras, el proceso como se producen ciertos remedios para eso. De Roche, De laboratorio, sí. Sí. ¿No? Para entrar y me fue muy bien. Trabajó 20 años en Roche. Usted ahora me decía, que, bueno, con su esposo no habló al principio de su experiencia, pero en algún momento sí. Después, ya casados. Él había venido antes de la guerra, su familia en Alemania. Ellos estuvieron, emigraron al principio a Italia y de Italia vinieron acá. Y hablábamos antes de que no se consideraban practicantes o demasiados practicantes de la religión. ¿Uruguay recibió bien a los judíos que llegaron al país o había antisemitismo en aquel momento? Yo fui recibida bien, no tuve ningún problema, salvo este embarazo. A lo largo de su vida en el Uruguay, ¿ha sentido que su identidad judía es una identidad respetada? ¿O no? ¿Ha habido periodos del país en el que esa identidad ha sido Nunca se pronunció mucho como judío. Inclusive no nos mandó a colegios judíos. Y en vez de, cuando le preguntan el nombre del padre, en vez de Abraham, dijo Andrés. Y eso figura en mi partida. No, yo aprendí en toda mi vida mentir sobre la nacionalidad, no sobre la religión, porque así no tenía problemas. No circuncidó a su hijo. Pero sus hijos en casa, ¿ustedes hablaban de su identidad judía? No. Hacíamos árboles de Navidad y todo. Escuela pública. Mi hermano fue a una escuela adventista. Me arde los ojos, yo voy a cerrar los ojos. ¿Es porque la luz esta es un poco fuerte? No, tengo mal la vista. Los ojos están en mal estado. Her eyes are burning a little bit, but it's not because of the light. Because we sí, podemos apagar la luz esa. A ver cómo es. Sí, esta luz no es buena. Ahí. Sí. Está bien. Sí. Está bien. ¿Y se puede ver?
darker, but I think it's fun. Sí, ok. Irene, estaba pensando en... Y usted, por favor, me dice si no quiere hablar de eso. Yo no sé, si usted... no hay muchas personas, ¿no? Que nos puedan hoy enseñar sobre lo que fue su experiencia en aquellos años, ¿no? En Rusia. ¿Qué cree que hay para aprender? ¿Qué cree usted que deberíamos aprender los que no tuvimos esa experiencia? Argentina no comer carne cruda, eso sí. ¿Cómo dijo? No comer carne cruda. Ajá. No, nada especial. ¿Hay algo que cree que las generaciones de hoy deberían aprender de lo Hay que muchas pasó? cosas. Es mejor que no lo saben, Ah, que no lo sepan. Antes le decía que no había que olvidar. claro. ¿Y ahora por qué piensa que es mejor no saber? ¿Por qué es mejor? ¿Por qué cree usted hoy que es mejor que los jóvenes no sepan las cosas que pasaron? Que no es tan trágico cuando uno no se apaña. Yo sobreviví mejor que las otras de mi grupo porque comía cebolla cruda. Me lo dijo una comisión de médicos que me revisaron cuando vine. Y hay gente que a veces piensa o se pregunta cómo sobrevivieron las personas que sobrevivieron. Usted ahora me dice algo que tiene que ver con la dieta o con lo que comía, sí, pero cree que había otras características, actitudes, que la hizo sobrevivir aparte de lo que le puedan haber dicho los médicos. ¿Qué cree usted que le ayudó a sobrevivir? Instinto. Yo tenía premoniciones, porque fue justo un día antes que vinieron a buscarme los alemanes, yo justo había escapado. ¿A dónde había ido? Ya me había ido, sí. ¿A dónde había ido? Al lado de Rusia. Ajá. Aunque no estuve bien en Rusia, pero no me metían en cosas que yo no quería. ¿Y eso fue porque usted sintió que era peligroso quedarse en ese momento? ¿Sintió que tenía que irse? Ella quería irse a toda costa y la familia no. Entonces, ¿A dónde? que le estoy contando que tu mamá le fue a preguntar a un rabino. Sí, yo quería ir. Todavía estaban los alemanes en Polonia. Ajá. Y mamá dijo, ¿cómo vas a ir sola, chiquilina? Ajá. Yo dije, y yo confiaba que si no me dejan ir, yo voy a huir igual. Bueno, ellos consultaron a un sabio rabino que era muy sabio, conocido sabio. Y el rabino dijo a mi mamá, vivimos en tiempos inseguros. Si el deseo de ella es tan fuerte, déjala ir. Y me dejaron. Y qué bien, después me fueron a buscar. El rabino sí era sabio. ¿Y su familia no sentía la misma necesidad de irse en ese momento? Lamentablemente decían todo que era menos sana, que era loca. Que no iba a pasar, no creían que iba a pasar nada. Así que yo fui la única. Sí, también tenía un hermano, Usted me dijo 8 años mayor que yo. Mayor. ¿Eran 3, me dijo usted? ¿3 hermanos? ¿4 hermanos? 4, sí. 4. ¿Y usted era la segunda, la mayor? ¿Cómo? ¿Usted era la mayor, la menor? No, yo era la menor. La menor. Yo tenía visiones que mi hermano es una cosa que hasta hoy día no lo
resuelvo cómo podría pasar. Mi hermano un día se levantó, salió, nunca más se vio. Nunca más nadie lo vio. Desapareció. Antes de que usted se fuera a Rusia. Sí. Sí, algo así. Yo tengo todo un poco. Claro. Ahora sí, yo no doy ninguna referencia. Estoy cansada. Ah, sí. Está bien. Bueno, nosotros vamos. No, puedo escuchar, sí. Ah, no, solamente quería saber, o sea, si había algo más que usted nos quería contar, y agradecerle el tiempo y vamos a leer el libro. Entonces. El libro es muy interesante. Ah, Muy interesante. The book is very interesting. You will love it. how did you decide who would work with you in writing the book? Mi hijo me prometió traducirlo, pero no lo hice. Alguien recomendado por un amigo de mi hermano. Ah. I don't know, Rona, if you have any questions. I didn't. We were talking. Eva said that in the past, Irene would say that we shouldn't forget. No, que no deberíamos olvidar. But now she's saying that it's better that younger generations don't. No, tu libro es un documento, mamá, Sí. que tú querés que la gente no se olvide, para que no vuelva a pasar. Eso siempre nos decías. Sí. Eso siempre. Ujú. Pero Porque después vino el golpe militar y mi madre tuvo miedo. Y mandó a mi hermano a Israel y nosotros nos fuimos a Argentina. ah. Y tu mamá tuvo miedo de que tu hermano, del momento que se vivía en el país. Sí. Ujú. ¿Y cuánto tiempo vivieron en Argentina? 6 años. 6 años. No, la situación era también peligrosa en Argentina, ¿no? Y luego volvieron a Uruguay. ¿Y tu hermano vive en Uruguay de nuevo o no? Está en Israel. Él se quedó en Israel. Ujú. ¿Usted viajó a Israel alguna vez? Que yo no oigo. Si fuiste a Israel, Sí, fui a Israel a esperar el nacimiento de mi primer nieto. Ajá. ¿Cuántos nietos tiene? ¿Cuántos años tiene? Oh, 38. Sí, 38. Tres Ajá. nietos y un bisnieto en camino. Bueno, vamos a leer. Sí, no, la interrumpí, me parece que iba a decir algo. ¿No? Se cansa rápido. Sí, claro. Bueno, nosotros le queremos agradecer que nos diera la oportunidad de conocerla. no hay de qué. Y vamos a leer. Yo quiero que se sepa. Ay, Sí. Eh, Ella no le gusta hablar de eso. del libro, de lo que hay en el libro. Bueno, fueron muchos años, ¿no? Sí. Y usted tomó la decisión de contarlo en cierto momento. ¿Qué pasó en ese momento que usted decidió eso, después de tanto tiempo? ¿Hubo algo en particular? No sé qué me Ah, digo que el libro es del 2015, por lo menos es lo que dice el papel. Entonces pasaron muchos años antes de que usted contara, ¿no?, esa historia. ¿Qué hizo que después de tantos años usted quisiera contar? Mis amigos sí, me dijeron que lo haga. Y quería dejar a mis hijas. Recuerdo. Durante todos los años que vivió en Uruguay, aparte de conversar con su esposo, ¿habló con alguien, con otras personas que hubieran tenido una experiencia similar a la suya? No entiendo la pregunta. Sí, digo, durante todo el tiempo que estuvo en Uruguay antes de escribir el libro, ¿alguna vez compartió lo que le había pasado con otras personas que también habían vivido algo similar? No, No. no me acuerdo.
No. Sí, decía que estaba severia, pero sin detalles. Sin detalles. Estoy tan You asked cansada. about the book and who is written for and Yes. how, okay, and her, what she hoped came out of it. Yes. She did it for her children. ¿Cómo, a qué horas son? She wanted to write the story for her Vamos a children. tomar la merienda. Ah, bueno. Las Sí, 5. they're gonna have the snack, the coffee. Sí. Por ahora. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes.